Bueno, en este video vamos a explicar en qué consiste Deadlock en SQL Server. También se le conoce como interbloqueo. Entonces vamos a definir qué es un interbloqueo. Se comprende en una división de dos palabras. La raíz es inter, que significa muerto en inglés, y bloqueo podríamos entenderlo como un bloqueo que conduce a un callejón sin salida. Tenemos este pequeño ejemplo por acá. Lo vamos a explicar para comprenderlo de una mejor manera. Tenemos un proceso A que puede ser un usuario ejecutando ese proceso, usuario 1, y un proceso B que puede ser el usuario 2 ejecutando el otro proceso. Entonces vamos a suponer que el proceso A está haciendo una actualización de algún registro en la tabla A. Entonces de esta manera se genera un bloqueo exclusivo. De igual manera el proceso B está realizando otra actualización de registro en la tabla B. De igual manera genera otro bloqueo exclusivo. Entonces, ¿qué pasa después? Que el proceso A requiere de la tabla B. De igual manera el proceso B tiene requerimientos sobre la tabla A. Entonces ninguno de los dos va a ceder. ¿Por qué? Porque ya están haciendo una actualización de un registro, cada quien sobre su respectiva tabla. Es aquí donde ocurre el interbloqueo de usuarios. Pero antes de esto también, de proseguir, debemos de conocer qué es una transacción. Y dice que es un conjunto de operaciones, Transact SQL, que se ejecuta como un único bloque. Es decir, si falla una operación Transact SQL, fallan todas. Sin embargo, si hay que realizar varias operaciones y queremos que sean tratadas como una unidad, tenemos que crear esas transacciones de manera explícita. O sea, de manera explícita, como decir, debemos de transformar las transacciones, no solo debemos de realizarlas porque sigue un código simple, sino que debemos de realizarlas de una manera explícita para que las transacciones no fallen. O sea, y aquí es donde entran las propiedades de las transacciones. O sea, las transacciones tienen 4 propiedades, que es el ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia. En este caso, en este video estaremos de lleno con el tema aislamiento, que es lo que vamos a utilizar para que las transacciones no fallen en SQL. Acá tenemos un pequeño ejemplo de una transacción que vemos todos los días, de un cliente yendo al cajero a realizar un retiro o hacer una consulta de saldo. Pueden ser 2 transacciones a la vez, ese retiro luego de la consulta. Entonces todo eso se maneja en una base de datos. Entonces ahí es donde entran las propiedades que son las ACID y el aislamiento en sí en el sistema de procesamiento de transacciones. A continuación vamos a seguir explicando sobre este tema. Daremos un ejemplo de interbloqueo en SQL y luego veremos cómo podemos detener ese problema, ¿verdad? Lo explicaremos en texto y en unos ejemplos también en código. Bueno, entonces para terminar de comprender en qué consiste un interbloqueo, vamos a dar un pequeño ejemplo donde usuario 1 y usuario 2 están trabajando sobre la misma base de datos.
Tenemos la base de datos de banco, sus respectivas tablas que están por acá. Vamos a hacer un select para visualizar lo que es la tabla de cliente sobre la que vamos a hacer una actualización. Vamos a utilizar update. Realizamos la actualización con número de teléfono en la tabla cliente de ID 1. O sea, vamos a cambiarle el número de teléfono al cliente con el ID número 1, y el usuario 2 va a hacer un update sobre la tabla cuenta. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el saldo. En cuenta, el saldo está acá, por acá está con un saldo 9000, que es este ID que estamos tomando. Vamos a actualizar el saldo a 10.000. Entonces, con estas dos actualizaciones que van a realizar cada usuario, vamos a tener un bloqueo exclusivo por cada uno. Realizamos el primer procedimiento y nos dice que una tabla fue afectada. Entonces vamos a ejecutarlo y ya tenemos cambiado el número de teléfono. De igual manera vamos a realizar el otro procedimiento con el usuario 2 y ya nos dice que existe una tabla afectada y ya está la actualización aquí de su respectivo saldo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer otro select por cada uno de los clientes, solo que este usuario va a hacer una selección en la otra tabla que está ejecutando una actualización de registro, el usuario 2. De igual manera, el usuario 2 va a hacer una actualización sobre el registro de esta tabla. Entonces vamos a hacer una y se queda pensando. Si se dan cuenta, ocurrió un error. ¿Por qué? Aquí nos dice que tenemos un did locked, como lo comentábamos con el ejemplo de las tablas. El usuario número 1 estaba realizando una actualización de un número de teléfono de un cliente, y el usuario 2 estaba realizando una actualización de un saldo también de un cliente sobre su número de cuenta. Entonces, al estar realizando dos actualizaciones, ocurrieron dos bloqueos exclusivos, uno por cada usuario. Entonces, cuando hicimos un select para ir a hacer su respectiva consulta, este consultó la tabla que estaba en ejecución del usuario 2 y este consultó la tabla que está en ejecución del usuario 1. Por eso ocurrió un interbloqueo, porque solo uno liberó los recursos necesarios para terminar dicha selección. Entonces, si se dan cuenta acá, nos mostró ya lo que es los datos completos de lo que le pedimos acá del ID cliente 1, pero el otro no lo pudo concretar por lo mismo que necesitaba los recursos de la otra tabla, los cuales estaban bloqueados. Entonces es aquí donde interviene el interbloqueo. Si tenemos maneras de persuadir estos errores, se llaman aislamientos. Hay diferentes tipos de aislamientos. A continuación vamos a explicar uno de los que podemos utilizar para poder evitar estos interbloqueos. Bueno, entonces con esto concluimos el ejemplo de la base de datos de SQL Server.
donde dos usuarios estaban realizando actualizaciones en dos tablas diferentes y luego cruzaron una consulta para la misma tabla que está en ejecución. Entonces ahí fue donde se produjo lo que es el interbloqueo, ¿verdad? Porque a cada usuario en la transacción que estaba realizando, en la actualización de registro que estaba realizando, se produjo un bloqueo explosivo. Entonces vamos a explicar un poco en qué consisten los niveles de aislamiento y cómo podemos utilizarlos para evitar estos interbloqueos. Se dice que las transacciones especifican un nivel de aislamiento que define el grado en que se debe aislar. O sea, no está escrito en piedra cuál nivel de aislamiento debemos utilizar, sino que lo tenemos que acoplar a la transacción que estamos realizando, según sea la base de datos. Entonces, bueno, de las modificaciones de recursos o de datos realizadas por otras transacciones. Dice que los niveles de aislamiento se describen en función de los efectos secundarios de la simultaneidad que se permiten, como las lecturas de datos sucios o las lecturas fantasmas. Los niveles de aislamiento de transacciones controlan lo siguiente. Dice que controla si se realizan bloqueos, cuando se leen datos y de qué tipo de bloqueos se solicitan. También la duración de los bloqueos de lectura y si una operación de lectura hace referencia a filas modificadas por otra transacción. Yo me basé mucho en, en las operaciones que vimos ahí, por ejemplo, los dos usuarios en SQL Server a utilizar el Reputable Read, ya que dice que si los datos sucios deben estar aislados y evitar que los usuarios utilicen información que aún no está confirmada o validada. ¿Cómo así? Supóngase que los dos están haciendo actualizaciones diferentes. Entonces, si un usuario consulta en otro usuario que está haciendo un cambio de registro, está modificando un saldo al sistema en una cuenta monetaria y la actualización todavía no ha finalizado y se está consultando, entonces le va a dar un dato sucio, un fantasma. Entonces el repetitivo garantiza que los datos leídos no podrán ser cambiados por otras transacciones durante esa transacción. Entonces también dice que evita que entre dos lecturas de un mismo registro en una transacción A, otra transacción B pueda modificar dicho registro, con el efecto de que la segunda lectura de la transacción A se obtuviera un dato diferente. Eso es lo que trata de evitar, que el sistema en ejecución, en la consulta que vamos a realizar, nos dé un dato sucio. De este modo, ambas lecturas serían iguales. Para ello, una operación de lectura, un select, establecerá bloqueos compartidos, shared logs, sobre los datos que está leyendo y los mantendrá hasta el final de la transacción, garantizando así que no se produzcan lecturas no repetibles. O sea, que no, como lo estaba mencionando, lo estábamos viendo en el ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que intenta hacer repetitivo de ustedes pueden utilizar otro tipo de aislamiento, según sea la necesidad de la transacción. Por eso les digo que no está escrito en piedra qué nivel de aislamiento podemos utilizar. Es bueno conocer los 4 tipos de aislamientos que existen, ¿verdad? Y poder utilizarlos en cada base de datos que nosotros vayamos realizando. Bueno, entonces acá les dejo un pequeño ejemplo de código. Si se dan cuenta, no está muy complicado utilizar el aislamiento. Son 2 líneas de código más que se ingresan, ¿verdad? Porque el begin transaction es para realizar la operación del select.
sea, la consulta que se va a realizar. Eh, Ahí dice que también le están con un waiting de lead, le está poniendo el tiempo de espera y todo para realizar ese tipo de aislamiento, ¿verdad? Entonces, eh, esto es todo. Con esto concluimos lo que es los ejemplos de interbloqueos y el aislamiento repetitivo. Pues, espero que les haya gustado o servido de algo la información y muchas gracias.